Bien, buenas tardes, estimados alumnos de Derecho Sucesorio. Espero que estén muy bien. Les saludo en este día lunes 11 de marzo con el saludo atrasado para todas aquellas mamás que han celebrado su día ayer, ¿no? Esperando que hayan sido muy regaloneadas suficientemente. No, suficiente. En demasía, ¿no? En demasía regaloneadas, que han recibido mucho cariño, que es en verdad, lo único que podemos hacer los hijos, ¿ah? Para siquiera alcanzar a veces esta torrente de cariño que son las madres, ¿ah? Así que, ¿ahí se detuvo? No, está bien. Así que, mis felicitaciones, mi deseo de que hayan tenido un día bonito y que por supuesto que como mamás reciban muchas satisfacciones. Y por supuesto que aquí hay que incluir, o mejor dicho, no siquiera incluir es un término frío, sino que debemos entender, ¿no? Que la maternidad es algo que hoy en día va más allá a veces de, de los hijos. ¿No? Y me refiero porque hay muchas mamás que lo son y no tienen hijos. Y sin embargo, efectivamente les ha tocado una misión en la vida que es a lo mejor cuidar a sus padres, cuidar a sus hermanos, cuidar los hijos de otros. ¿Mm? ¿Cuántas veces, a veces incluso las trabajadoras de casa particular tienen que trabajar para el Día de las Madres y celebrar con otros hijos? ¿Mm? Así que los padres también que a veces les toca la tarea de ser, en este caso, papá y mamá a la vez. Así que todos reciban un cariñoso saludo que debería ser todo el tiempo, todo el año, porque, no sé, pienso que es la única posibilidad que puede recompensar un poco este cariño desbordante que tiene aquel que se preocupa por otro. ¿Mm? Así que bueno, que haya sido un bonito día. ¿Mm? Ahora, supuestamente, señoritas y señoritos, el martes pasado tuvimos nuestra solemne, que fue de un rendimiento pésimo. Yo sé que me dirán que tenía, porque nunca van a dejar de decirme que tenía elementos capciosos, pues es un hecho. ¿Ah? Es la condena eterna de la, la prueba mía. Pero el resultado fue macabro absolutamente. Eh, Así que ahí, en el video siguiente, voy a hacer la revisión de la prueba. Pero estuvo pensada esa prueba en casos, porque lo nuestro es así. ¿Mm? Nuestra profesión se ejerce a través de problemas. ¿No? A veces las personas sienten que a lo mejor tramitar una posición efectiva puede ser un tema de derecho sucesorio, pero ese es un tema menor, diría yo. Para cuando uno tramita la posición efectiva tiene que haber resuelto el problema jurídico antes. Y para ese estamos enfocados, para resolver el problema antes. Ya después incluso usted puede decirle a su procurador, ya mi asistente le estaba enseñando a llenar un formulario y presentarlo. Pero lo nuestro es distinto. Lo nuestro es pensar en el problema de derecho sucesorio. ¿Mm? Dame un segundito que están ahí haciendo
reciclaje parece. Ya, ahí sí, porque habría mucha bulla. Entonces, en eso consistía la prueba, en que en verdad usted fuera capaz de responder al problema jurídico. Bueno, veo que no lo rindieron, por aquí tengo las notas. Ay, ¿dónde están? Acá están. Y a ver, tengo un azul, dos azules y eso es todo. Dos azules. Así que esto puede tener dos explicaciones, ¿ah? Y que yo espero y confío en una de ellas, de buena fe. Que en verdad no estudiaron ni una cosa, ¿ah? No estudiaron nada. Y por lo tanto no tenían la capacidad de comprender la problemática. Y en esa me confío, porque quiere decir que en algún minuto se estudian, van a entender los casos. Pero la otra sí me preocupa, ¿ah? Que en verdad haya una escasez de comprensión. Los problemas de sucesorio no son simples, por lo tanto, no puedo plantearlos en términos simples. Yo no podría decir, mire, se murió don Juan que tenía una casa y tiene dos herederos, ¿qué sucede? No, esa pregunta no la voy a hacer porque eso no ocurre en la realidad, ¿no? La realidad es muy distinta. La realidad cuando muere alguien siempre tiene una complejidad. Por eso recurren a nosotros. Cuando no hay complejidad, la gente no recurre a nosotros. Pero cuando hay complejidad, recurre. ¿Ah? Cuando ha muerto una tía y resulta que la tía tenía una hermana y la hermana dejó, pero es que había un testamento, que no sabían si había dejado poder, si puede o no puede, que estaba viviendo fuera, que se vino a Chile. Esos son los elementos o las variables que van influyendo en una prueba. ¿Mm? Bueno, así que los invito a ver cómo mejoramos esto. ¿Mm? Una intervención, pues ya se van a retar las Cervantes, no, que cómo es posible que los niños tengan tan malas notas, qué sé yo. Compénsase de que yo sigo siendo profesor, esté o no esté presente en la sala de clase. ¿Y qué significa eso? Que no voy a ceder a una prueba que no tenga elementos que le permita a usted, si esto no es para mí, le permita a usted darse cuenta que está o no pensando en el problema. ¿Ya? Pero bueno, tampoco soy perverso de que no podemos hacer una intervención que mejore la nota. ¿Mm? Pero obviamente hay que ganarse esa oportunidad. ¿Mm? Ustedes saben que hemos tenido serios problemas en términos de lo que significa una educación a distancia. Ha sido muy difícil, eh, pero todos tenemos que contribuir. Entonces yo le decía a unos alumnos en la mañana que si ellos no, porque en algunos casos, por ejemplo, hice una prueba el día sábado aquí, en esta misma escuela, de registrar. Entonces, activamente estuvieron en la hora de la solemne 20 y algo, más o menos. ¿Eh? Entonces ahí cuando digo, pues se supone que deberían estar en clase, se supone, yo me pongo la corbata no para jugar, ¿no? Porque voy a la clase. ¿Ah? Entonces eso es importante. Yo creo que eso es lo que está pasando. A veces el alumno se confía y el video lo veo más tarde. Claro, todos los que hicieron su prueba después del horario de clase, no la consideren. No la consideren porque si yo presento una apelación, aunque sea online, y la presento después de las 12 de la noche, no me la van a aceptar. Me van a decir fuera de plazo. Y punto. Y aunque le vaya a rogar al Papa, como se dice. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido yo soy tajante. La solemne estaba fijada para un día sábado, yo la hice el día sábado de acuerdo al compromiso. El compromiso bastaba con estar en clase. Punto. Así se lleva la nota en registral. Bueno, en el caso de ustedes, online, a la hora de las 7 de la tarde, pero el tema aquí era que había que saber, pues había que venir preparado. ¿Mm?
Bueno, ya, no más reto por hoy. Después se van a dar cuenta en el taller cómo yo razono para dar una respuesta. Bien. Eh, continuando, eso, continuando con el contenido, hoy día nos toca entrar a ver algo que en términos de derecho positivo, podríamos decir, es una de las partes del derecho sucesorio que tiene a lo mejor mayor impacto, mayor rigidez y de alguna manera a lo mejor la aplicación sin aplicación, la mayor aplicación sin aplicación. ¿En qué sentido lo quiero decir esta última que es incomprensible lo que estoy diciendo? En el sentido que es lo que más se aplica, pero funciona de la manera en que menos intervenimos. ¿Mm? Que son las asignaciones forzosas. ¿Por qué decimos que es obviamente una de las, digamos, la asignación de mayor importancia? Porque estamos hablando de que aquí el sistema demuestra toda la intención del legislador. Quiero a los asignatores forzosos y no quiero a nadie más entrando en la herencia. Pensaba yo mientras leía un libro de antiguo, cómo describe la sociedad romana antes de entrar ya en el derecho romano más clásico, sino que estamos hablando de los primeros anticipos de las culturas antiguas, previo, digamos, a entrar al derecho romano cuando la religión era mucho más potente. Y en ese librito aparece efectivamente que el derecho, en la sucesión, la distribución, ya era un principio. Entonces uno saca por conclusión de que en materia sucesoria, en verdad pareciera que nuestro derecho se fue más a la raíz española, ¿ah? Que fue seguramente con esta legislación foral que le llamamos nosotros en algún minuto, que después se transformó, digamos, para nosotros como país de colonia, ¿ah? Todas las leyes que venían de fuera, con los privilegios para la aristocracia. Es probable que por ahí haya influido mucho en que esta idea de que la familia es nuclear, de que la familia no se debe descomponer, no se puede producir la división del patrimonio, o que si se divide solo tiene que ser entre aquellos que forman el núcleo duro, que en este caso se refiere a la familia legítima incluso. ¿Mm? El Código Civil, ya saben ustedes que parte con una familia legítima. Así lo dice el mensaje, porque en 1857, obviamente, la única familia que importaba era la familia legítima. Entonces, eso provoca que lleguemos a estas asignaciones forzosas con una especie de estructura jurídica de amarre, ¿no? Mire, están como las famosas leyes de amarre, ¿cierto? ¿no? Entonces, las asignaciones forzosas. Fíjense que incluso el término ya nos induce, ¿cierto? Porque son aquellas asignaciones que en efecto el legislador fuerza. ¿Mm? La famosa definición que yo pregunto siempre en los exámenes de grado del 1167, ¿ya? Y que se suplen aún con perjuicio, ¿ah? De sus disposiciones testamentarias expresa. Con eso está queriendo decir efectivamente que el legislador aquí es capaz de violentar la voluntad del testador. Entonces, siento que para los tiempos que corren, para los tiempos que vivimos, este sistema sucesorio, como lo dice don Ramón Domínguez, debió haber sido o modificado hace años o derechamente haberlo eliminado. ¿Mm? ¿Por qué?
porque este sistema que contempla las asignaciones hechas por fuerza va en contra del ser humano actual que privilegia su libertad, su libre albedrío, su decisión en cuanto a la forma en que configura su familia. ¿Ah? Ya estamos en una sociedad para la cual el matrimonio tiene una importancia solo relativa, no es una importancia máxima. ¿Ah? Y eso puede o no agradarnos, pero es la realidad social, es así. Y esa realidad social en la que a un individuo se le diga que forzosamente tiene que dejar su patrimonio, que ha forjado de acuerdo a una convicción propia que tiene sobre la vida. ¿Por qué tiene que dejarla a personas que a lo mejor en definitiva no tienen una vinculación? Pero esto no se ha modificado, no hay planes de modificar. De hecho, hoy día leía que don Víctor Vial, que se comenta que ingresó un proyecto de ley al Congreso para agregar un nuevo 1546 o un 1546 bis, que señala que acepta la teoría de la imprevisión por todo lo que está pasando. Eh, Conozco a los civilistas, ¿eh? La mitad de aquí va a estar de acuerdo y la otra mitad de allá va a estar en desacuerdo, y así como se generan los libros para acá, se van a generar libros para allá. Somos así. Lo nuestro es discutir y debatir. Pero yo siento que hemos sido responsables en ese sentido, porque el derecho civil no ha logrado subir un poquitito, subir, entender que nosotros no solo estamos para el estudio de la institución cerrada, sino la institución en un contexto social. De hecho, el mismo profesor señalaba que la jurisprudencia no va a estar dispuesta a modificar. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la forma en que estudiamos el derecho civil es esa. ¿No? No es una visión de contexto. ¿No? Lo que yo digo en este minuto y las críticas que hago no están plasmadas en los libros. Y como no se plasman en los libros, nadie estudia el derecho bajo un punto de vista crítico. Y aquí es donde está el problema. Porque aquí claramente esta es una institución que vulnera la libertad individual, la voluntad el libre albedrío, la posibilidad que tiene el ser humano, incluso de tener una visión de la vida diferente. ¿Ah? ¿Qué más da si yo quiero dejar todo mi dinero a una corporación que cuida gatos, que cuida perritos en situación de calle, como le llaman los chicos? ¿Ah? ¿Por qué no voy a poder hacerlo? ¿Cuáles son las consideraciones? Alguien va a decir, no, es que hay que consideraciones sociales, el cónyuge, pero eso es una visión que no comparten. Yo la comparto, obviamente, me parece muy importante, pero eso no significa que tengamos que todos compartir la visión que se tiene acerca del derecho sucesorio. Pero bueno, así existe y así está. Entonces, 1167, que efectivamente estamos hablando de esta asignación. Las asignaciones forzosas se plantean, y lo dice el mismo artículo 1167, dentro del plano de la sucesión testada. Es aquí donde efectivamente el derecho sucesorio, que abre supuestamente campo a la libertad, entonces el legislador ataja de inmediato esa repentina o sorpresiva voluntad que pueda aparecer del testador. Como diciendo, no se me pase de listo porque yo lo voy a controlar. ¿Y cómo lo voy a controlar? Con las asignaciones forzosas. ¿Ah? Ahora, estamos hablando que son asignaciones que se imponen a la disposición testamentaria. ¿Ah? Por lo tanto, sobre el testamento es que está subyugado, ha sometido el testamento a las asignaciones forzosas. Y dentro de estas asignaciones forzosas, nosotros tenemos las tres oficiales, porque esto es de derecho estricto, ¿no? Eso quiere decir que no queda a criterio del causante decir qué es lo forzoso o no, sino que es el propio legislador que nos marca, en primer lugar, a los alimentos que se deben por ley. Luego tenemos a las
las legítimas y finalmente la cuarta de mejora. Ahí tenemos entonces las tres asignaciones forzosas, los alimentos que se deben por ley, las legítimas y la cuarta de mejora. A través de estas tres instituciones, el legislador lo que busca es que el testador no se desbande, no utilice esa semi-libertad que le concede para testar, transgrediendo esto. Ahora, si ustedes me preguntan, obviamente, y ustedes ya lo han estudiado a lo largo de estas semanas, que se dan cuenta que cuando hablamos de asignaciones forzosas y de limitaciones a la voluntad del causante, lo que estamos diciendo es el deseo del legislador de proteger siempre a la familia. Un concepto que lo lleva hasta la exacerbación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí ni siquiera es a los hijos que pudiesen estar en una situación desprovista. Supongamos el hijo que tiene 18 años o el hijo que tiene más de 18 y que está estudiando, y que uno pudiese pensar dejarlo sin posibilidades de acceder al patrimonio del causante podría ser pernicioso. No, estamos hablando de que yo le puedo dejar, debo dejarle el patrimonio a un hijo que tenga 50 o 60 años, que pueda ser una persona perfectamente floja, que no ha trabajado para nadie, y el causante está obligado a dejarle sus bienes. Eso es lo que hace diferente al hemisferio sur del hemisferio norte. En el hemisferio norte, la riqueza se construye. En el hemisferio sur, la riqueza se hereda. Y eso, obviamente, genera en la personalidad de los individuos deficiencias. Deficiencias. Y ustedes seguramente han experimentado esto en las familias, porque mientras más se le apoya, más malo sale el cabro, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, bueno, hay que darle el apoyo, pero justo, en equilibrio, para que después aprenda a caminar solo y genere su propia riqueza. Bueno, eso no pasa aquí porque el legislador protege a través de estas instituciones y entonces el testador ya se ve forzado. Por eso, si ustedes en años atrás, cuando hicimos trabajos de investigación en esto, se llega a la conclusión de que los testamentos son muy pocos dentro del universo posible. ¿Ah? Imagínense que en nuestro país, lo hemos visto, permite testar a los menores adultos. O sea, está multiplicado el número de personas que pueden testar. Pero ¿quién testa? No sé, capaz que menos del 5% de la población. ¿Mm? Una por miedo y otra por, efectivamente, ineficacia. Porque cuando va uno y le consulta al abogado y le dice, oye, pero es que yo quisiera hacer esto y esto. Entonces uno lo primero que le pregunta, ¿estás casado? Sí, ya, no se puede. ¿Tienes hijos? Menos. ¿Por qué? Porque claramente el testamento produce una contención de esa libertad, a lo mejor desbordada, legítima, pero desbordada para los efectos del código. Entonces, estas instituciones son los que han transformado, digamos, nuestro sistema en un sistema donde ir donde un abogado para hacer un testamento es poco el sentido que tiene. Ahora, podría ser que esto aumentara con el tiempo, dado que nuestra población está envejeciendo. Y está envejeciendo porque no están teniendo hijos, es decir, no hay renovación en las tasas de crecimiento humano o de desarrollo humano, como quieran llamarse. ¿Ah? Entonces, al no tener eso, significa que las personas están envejeciendo sin tener hijos, sin tener padres. ¿Qué es el problema que se le está presentando, por ejemplo, a Francia e Inglaterra con la pandemia? Que son países muy viejos, ¿eh? Muy viejos, donde la tasa de personas mayores es alta y no hay descendencia. Entonces, pasó, bueno, al principio en España también, porque la cantidad de gente que puede fallecer por la pandemia es alta cuando se trata de gente de la tercera edad. Tanto que lo hemos conversado en otras clases. En Inglaterra existe un ministerio que se preocupa precisamente de las personas que viven en situación de soledad. ¿Mm?
¿Por qué? Porque obviamente ya no se opta por el matrimonio, porque no se tienen hijos y porque a medida que avanzan los años tampoco se tienen ascendientes. Entonces, a lo mejor pudiese ser que los números repuntaran en términos de testamentos hacia el futuro, a medida que las personas vayan dándose cuenta que cada vez hay menos hijos, menos cónyuges. ¿Mm? A lo mejor vamos a tener más convivientes civiles, pero parece que tampoco. Y lo último que queda es que el Congreso apruebe la ley sobre matrimonio igualitario y seguramente ahí se va a volver a producir un repunte en el número de matrimonios y a lo mejor nuevamente llegar a la asignación forzosa, por ejemplo, cónyuge sobreviviente. No lo sabemos. No sabemos qué comportamiento va a tener el mundo, sobre todo después de esta pandemia. Algunos dicen que aumenta, bueno, suele pasar que se producen aumentos de la natalidad. Bueno, que sea una fórmula a lo mejor para renovar nuestra población humana. ¿Mm? Seguimos adelante. Analizamos el primero de estos casos entonces, que es los alimentos que se deben por ley, ¿cierto? Los alimentos que se deben por ley, 1168. Nosotros ya lo vimos, porque los alimentos que se deben por ley tienen, por decirlo así, dos referencias. Cuando nosotros hablamos de las bajas generales de la herencia, analizamos el 959. Y cuando analizamos las asignaciones forzosas, analizamos el 1168. ¿Ven? Ambas normas están conectadas, sin embargo, tienen un pequeño problema de interpretación. No es tanto, pero estamos hablando de los alimentos que se ven por ley. Lo dijimos allá en el 959, cuando se refiere que los alimentos que se ven por ley son aquellos que están en el 321. Se deben alimentos a, y ahí están los ascendientes, los descendientes, los hermanos. ¿Eh? ¿Cuál es el punto? Que esa pasa a ser una asignación forzosa, entonces, que se debe deducir del caudal hereditario antes de producir la distribución. Había un caso con eso, ¿se acuerdan? Ahí el partidor decía precisamente que no podía continuar con la partición porque no se había pagado el impuesto por, parece que era el cónyuge sobreviviente. ¿Ven? Entonces, ahí uno inmediatamente dice, claro, es efectivo porque, de acuerdo al 959, para hacer la división, para hacer la partición, previo a hacer la distribución, tiene que pagarse el impuesto y tiene que además pagarse los alimentos que se deben por ley. Pero aquí el código parte de la base que se está hablando de una riqueza importante, de un patrimonio importante, como para decir que tiene que cumplir con cónyuge sobreviviente, que tiene que cumplir con los hijos y además tiene que cumplir con asignaciones alimenticias que efectivamente puedan haber estado devengadas con anterioridad a la muerte del causante. Bueno, si eso es así, obviamente que estamos en una situación de mucha riqueza. Y de ahí entonces que el 1168 nos señale, y ahí es donde viene el problema de interpretación, que en este caso va a pagar la asignación a aquel de los herederos a quien el causante testador le haya encargado el cumplimiento de esta obligación. Entonces, ahí los autores dicen, se produce una especie como de pequeño conflicto, porque si es una baja general de la herencia y afecta a todos los herederos, ¿por qué tiene que pagarla uno? ¿Por qué puede el causante decirle solo a uno que la pague? Entonces, armonizando 959 y 1168, se llega a la conclusión que en el caso de que el testador dejara a uno solo con la obligación de pagar, ese, por supuesto, por el 951 tendría derecho de restitución o de repetición. Es decir, lo que hubiese pagado en exceso por concepto de los alimentos, puede recuperarlo de los otros herederos que tendrán que reembolsarle la parte que a ellos también les corresponde. Somos 3, yo le pagué completo los alimentos a esta persona y solo debía un tercio. Pues ahora ustedes páguenme su tercio cada uno. Esa es como la interpretación que se da para conciliar ambas normas, ¿no? Recuerden que estamos hablando de alimentos que se deben por ley, no alimentos voluntarios. Y esto es sin perjuicio que la persona que tiene derecho a alimentos los pueda demandar en la misma secuencia que tiene el 321. Si, por ejemplo,
se habla de los ascendientes, yo lo puedo demandar de mi padre, pero si mi padre está fallecido, podría demandarlo de mis abuelos. ¿Ah? Y si no tengo a mis abuelos, entonces al cónyuge sobreviviente, si es que es casado y está en esa condición, o a los descendientes, que ya serían. Hay varias alternativas ahí en materia de derecho de alimentos. ¿Mm? No más que decir, salvo que aquí les puedo preguntar precisamente cuáles son las situaciones en que se entiende se deben alimentos por ley, que ustedes recordarán, las vimos más mucho tiempo atrás, cuando dijimos los que se pagan voluntariamente, pero efectivamente corresponden a un beneficiario legal, los que se pagaban y había juicio, pero la sentencia efectivamente sale después del juicio, y los que efectivamente se pagaban voluntariamente respecto de una persona que sí era o tenía derechos de alimento. Y los que están en duda son aquellos en los que efectivamente nunca se pagaron alimentos y la persona tenía derecho a alimentos pero no los cobró en vida. La situación de incertidumbre, ¿cierto? Bueno, dejemos eso y vámonos al campo de las legítimas. Gran tema, gran. Aquí nosotros cuando hablamos de la legítima, estamos hablando del artículo 1181, 1182 y siguiente, porque son varios los referidos a esta materia. Y el tema no es para nada menor, no es para nada menor, sobre todo por su cálculo. Yo diría que obviamente el gran problema que tiene la legítima es su cálculo, que de hecho es un cálculo que hoy día es más simple. Antes, cuando había hijos ilegítimos, la cosa no era nada fácil. Fíjese lo que dice el 1181. Legítima es aquella cuota, ¿no?, de los bienes del difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. ¿No? Los legitimarios son por consiguiente herederos. ¿Y por qué dice son por consiguiente herederos? Porque claramente estamos hablando de que si, cuando hablamos del heredero, dijimos que había herederos que reciben la totalidad de la herencia o herederos que reciben una cuota de ella, y en ese caso entonces hablamos de herederos universales o herederos de cuota, pero siempre de herederos. Bueno, aquí estamos en esto, ¿no? La mitad legitimaria, entonces, es aquella parte que el legislador reserva precisamente para los legitimarios. Y en el 1182 señala quiénes son los legitimarios, referidos los hijos personalmente representados, cónyuge sobreviviente, ascendientes. Y aquí está además el conviviente civil que fue incorporado en términos de sucesión. Esto es como el único golpe que envía a el acuerdo de unión civil a el Código Civil. Recuerden que de alguna manera no quisieron contaminar el Código Civil con algo tan pecaminoso como el acuerdo de unión civil, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos un código que se resiste a actualizarse totalmente. Pero bueno, yo seguramente no veré la modificación de este código. Habré muerto muchos años seguramente cuando este código decían, o por dejarlo sin efecto nomás y tirar un código nuevo a la circulación, o no sé, o no sé. Bien, vamos entonces ahora al análisis de la legítima. Vamos a borrar aquí. Entonces, asignación forzosa, legítima. Definición 1181. Es la parte entonces de la herencia que se otorga a los legitimarios, y estos son por consiguiente herederos porque no van en un bien determinado, no van en un género determinado, sino que van en una cuota de la herencia. Y para eso ustedes saben que habitualmente se acostumbra a indicar que la herencia tiene. Bueno, ustedes saben que yo soy más estructurado, no soy. La torta la hacen los más redondos, yo soy cuadrado.
Entonces tenemos mitad legitimaria, cuarta de mejoras, cuarta de libre disposición. Y nosotros entonces estamos entrando a ver esta, la mitad legitimaria. Entonces por eso se habla de una cuota de la herencia, porque la herencia es el total, pero a los legitimarios les corresponde solo esto, la mitad, o 2/4 partes, como dice después el artículo 1183. Y bueno, lo primero que en esta definición que está ahí en el 1181, acto seguido empieza el legislador a ir dando algunas características de las legítimas. Ahora, lo que sí debemos tener presente, que al ser, en primer lugar, vamos a ir dando características, la legítima, una asignación forzosa, se distingue inmediatamente de las asignaciones voluntarias en cuanto el legislador el testador no puede prescindir de ellas. Por eso, en la definición del 1167 que se refiere a las asignaciones forzosas, son aquellas que el testador está obligado a hacer y que si no las hubiera hecho, que si no las hace, se suplen aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Eso es una legítima. Una legítima puede borrar la cuarta mejora, puede borrar la cuarta disposición en algún momento, porque si efectivamente se están infringiendo sus normas, es mucha la fuerza que tienen. Entonces, por eso son asignaciones forzosas. Las asignaciones, la legítima. La legítima tiene otra característica que me hace a mí que siempre yo prescinda, que es, por ejemplo, no son susceptibles de ningún tipo de modalidad. ¿Qué significa esto? Que yo, la legítima, no las puedo sujetar a una condición, no las puedo sujetar a un plazo, no las puedo sujetar a un modo. ¿Por qué? Porque el legislador no quiere que se toquen. Por lo tanto, yo no podría decirle a mi hijo, mira, te vas a llevar la herencia siempre y cuando te hayas titulado de abogado, ¿no? Por lo menos para que el chico se esfuerce. Nada. Está prohibido. Aquí el chico puede o no esforzarse y va a recibir igual la herencia cuando se muera su padre. Malo, pues malo. El regalo sin exigencia, ¿no? 1192. La legítima rigorosa no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno. ¿Ven? Los gravámenes sirven para incentivar el cumplimiento de una asignación. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Vamos a la ley. La constitución de una legítima rigorosa, de una legítima, perdón, cuando efectivamente hacemos el cálculo de las cuartas y de las cuales 2 son precisamente para la mitad legitimaria, se hace una vez que tenemos acervo partible. ¿Qué significa eso? Una vez que hacemos las deducciones que efectivamente de aquello que no pertenecía al causante y pasamos del acervo bruto al acervo ilíquido. Después hacemos las bajas generales de la herencia y pasamos entonces al acervo líquido. Y a partir de entonces la masa es susceptible de ser partida. Y dice el legislador ahí en el 1184 que hechas esas deducciones se dividirá en 4 partes, 2 de las cuales son tomadas para la mitad legitimaria. Y con eso entonces tenemos la conformación de la legítima, que a su vez tiene 2 tipos de legítima. Nosotros podemos encontrar la legítima rigorosa y por otro lado podemos encontrar la legítima efectiva. ¿Por qué el legislador hizo una diferencia? Porque estamos hablando cómo construimos, cómo se da, cómo surge la mitad legitimaria. Bueno, efectivamente, dice el 1184, la mitad de los bienes previa a las deducciones indicadas en el 959 y las agregaciones que enseguida se expresan. Entonces,
efectivamente nosotros tenemos las cuartos, 1, 2, 3, 4, y 2 de las cuales entonces van a ser mitad legitimaria, que es entonces la primera de ellas va a ser llamada legítima rigorosa, porque es la parte que lo corresponde a cada legitimario dentro de la mitad legitimaria, pero también después vamos a tener otro tipo de legítima, que es la legítima efectiva, que es aquella parte de la cuarta de mejora o de la cuarta libre disposición de que el causante no dispuso y que acrece a la mitad legitimaria. Entonces ahí la legítima rigorosa pasa a denominarse legítima efectiva. ¿Ya? Bueno, así funciona entonces ese primer tramo. Detengamos aquí este video para que hagan un descanso y luego continuamos con el segundo video.